Espíritu Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche que tú nos permites volver a conectarnos por estos medios, Señor, para escuchar tus palabras. Te pedimos que, por favor, nos abras el entendimiento, Señor, que nos ayudes a entender todo lo que nos vas a decir a través de nuestro hermano Nico, Señor, que sea de bendición y que ayudes a los hermanos en sus cosas que tienen que hacer para que se puedan conectar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos viendo el tema central de esta serie, es la integridad. Entonces, lo último que vimos es el versículo donde dice: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Veíamos que la manera de mostrar nuestra integridad se podría ver también en varias áreas de nuestra vida. Obviamente hemos estado analizando. Y la última área que vimos del área de nuestra vida es que tenemos que servir al Señor en la manera en que amamos, en la manera en que servimos a los demás, a las demás personas, cualquiera que sea tu semejante, en la manera en que lo hagas. Entonces hoy vamos a ver nuestra relación con los desconocidos y con todos los demás. Ese va a ser el subtema: cómo tenemos que comportarnos con los desconocidos y con todos los demás. Entonces, la virtud de ministrar a los desconocidos con tu vida, con tu ejemplo, con predicar el Evangelio, forma un vínculo transicional entre nuestra relación Ahora, ¿por qué cuando extendemos un acto de generosidad o de servicio a un extraño que tú no conoces y que es la primera vez que lo ves o la ves, tú no sabes si esa persona podría ser un creyente o no, porque no tienes tiempo de platicar o de compartir palabras con él o con ella, y no sabes, pero tú estás mostrando que eres pues un creyente o un hijo de Dios, al menos en el acto que estás haciendo, aunque él o ella tampoco tiene la oportunidad de conocerte, tampoco sabe si eres creyente o no. Por eso vamos a ver, recordar un poco cómo el apóstol Pablo nos exhorta específicamente acerca de nuestras obligaciones hacia los que no conocemos, porque a veces nada más pensamos que tenemos obligaciones con los que conocemos, amigos, familiares, hermanos de la fe, etc. Pero también tenemos obligaciones con los que no conocemos, y vamos a analizar Romanos 12, 14 y 16, que ahí va a empezar, como dije, Ivonne. Sí. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Fíjense cómo empieza diciendo: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y ahí incluye: no chismes, no hables mal, no juzgues, no critiques, no pagues de la misma manera. Y esta es una de las exhortaciones más difíciles que se nos hace en cuanto a la santidad práctica, porque acuérdense que estamos viendo la forma de práctica de andar en santidad o en integridad. Y tenemos que hacer esto, está el mandato, está el imperativo ahí, y esto es algo que va muy en contra de los sentimientos humanos o de nuestro orgullo, ¿no? Esto que está pidiendo aquí, porque la carne, el orgullo, pues quiere desquitarse, quiere contestar con la misma moneda, quiere vengarse, quiere maldecir, quiere hablar mal de la persona, o ya sea hombre o mujer, no sé lo que te haya hecho. Por eso es que va en contra de nuestros sentimientos naturales y obviamente de la lógica, humanamente hablando, de nuestra lógica, pero Pablo nos manda que obedezcamos y que nos vistamos de esta manera.
porque ese fue el mandato de Jesús. Vamos a ver ahí Lucas 6, 27, 28. Lucas 6, 27, 28. Dice, pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Se dan cuenta cómo es lo contrario a nuestra naturaleza? Amad a tus enemigos, a los que te hagan daño, cualquiera que sea. Haced bien a los que te aborrecen y bendecid a los que te maldicen y orar por los que te calumnian. Entonces, para que no tengamos la tentación de pensar que las palabras de Jesús son imprácticas y simplemente son idealistas, o sea, como un sueño guajiro para nuestra vida, son realidades que tú tienes que estar viviendo como hijo o hija de Dios. Y Jesús nos da algunos ejemplos específicos de cómo debemos tratar a las personas que nos maltratan. Vamos a verlo en Lucas 6, 29 al 30. Ahí vamos a ver algunos ejemplos más que Jesús da. Dice, al que te mire en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica, niegue. A cualquiera que te pida, dale. Y al que te tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelvas. ¿Te das cuenta lo que está diciendo ahí? Obviamente, si soy una persona orgullosa, esto va en contra completamente, porque lo primero que nuestro orgullo dice es, ¿cómo me da una mejilla, una cachetada, yo pongo otra mejilla? Está loco, ¿cómo voy a hacer eso? Que me quite una capa y yo no la niegue, a alguien que me robe, que se lo dé, a cualquiera que te pida, dale, el que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. ¿Cómo? Y aún en nuestra mente como hijos, hijas de Dios, todavía esto se ve como algo pues negativo en nuestra vida y algo que dices tú, no, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque pues el orgullo es el que sale a flote, la carne es la que sale a flote. No hay humildad. A más de esto, Cristo espera que tratemos a nuestros perseguidores como nuestros amigos. Fíjate nada más. Fíjese cómo lo dice ahí en Lucas 6, 32, 33. Él dijo a sus discípulos ahí, Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo ahí Jesús? En la forma en que a veces ellos hacen ese tipo de cosas en el mundo, y a veces sabemos creyentes que hacemos esas cosas y pensamos que andamos en la integridad y que andamos haciendo las cosas bien porque estamos haciéndolo. Pero lo hacemos a conveniencia, lo hacemos porque nos conviene. Y si ustedes se acuerdan, cuando Jesús dijo que hay 2 mandamientos, bueno, le preguntaron cuál es el mandamiento más grande, y él dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué fue lo que él dijo? Pero después, más adelante, Juan capítulo 14, que ese no la dejé, no la di, la estoy recordando ahorita. Juan capítulo 13, versículo 34 al 37, cuando Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros. Pero fíjate cómo elevó el mandato el Señor Jesucristo, por eso dijo que era nuevo, porque antes había dicho, ámense unos a otros como te amas a ti mismo. Pero acá en Juan, capítulo 13, él dice, ya no dice como a ti mismo, dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado.
¿Y cómo los amó según el contexto de Juan capítulo 13? Los amó hasta el fin, y la prueba de ese amor fue que murió por ellos, por los discípulos y por todos los creyentes hasta nuestra historia. Entonces ya el estándar no es que ames como te amas tú, sino ames como Él nos amó y con el ejemplo que Él nos dio. Obviamente esto solamente se puede hacer andando en el Espíritu Santo. En la carne esto es imposible. Entonces Jesús mismo es el máximo ejemplo de uno que bendijo a sus perseguidores. Porque acuérdense que cuando estaba colgado en la cruz, fíjense en lo que dijo Lucas 23:34. Esa es la reacción que tenemos que tener tú y yo. Lucas 23:34, colgado en la cruz. Una oración que él dio aquí. ¿A mí? Sí. Es que te decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Fíjense cómo Jesús lo que decía, Él lo hacía, lo vivía y lo mostraba como ejemplo a todos. Cuando estaba en la cruz, Él, en vez de estar preocupado, ¿cómo me tratan así? Yo soy el Señor, yo vine a hacerles el bien, cómo me pegaron, cómo me maltrataron, cómo me dijeron. En vez de estar pensando en eso, Él está pidiendo al Padre que los perdone, porque no saben lo que hacen. Y esa misma actitud es la que tienes que tener tú y yo, si dices ser discípulo de Cristo. El apóstol Pedro también nos recuerda el ejemplo del Salvador y nos dice que debemos adoptar la misma actitud cuando suframos, cuando estamos perseguidos por alguien. Vamos a verlo. Primera de Pedro 2, 21, 23. Primera de Pedro 2, 21, 23. Aquí, fíjense cómo lo dice. Y nos recuerda a quién es en esa parte. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y nuestra esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, no siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahí vemos que para esto fuimos llamados. Este es el propósito de nuestro llamamiento. No hay otro principal más. Este es el principal. Para ser santos. Para vivir de esta manera en el Espíritu. Cristo nos dio ejemplo. Y tenemos que seguir sus pisadas. Eso es lo que significa discípulo. Alguien que sigue las pisadas de otro, que se comporta como el otro. ¿Quién es el otro aquí? Cristo, nuestro buen pastor. Y si el que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, y él no merecía eso, se portó de esta manera, cuanto más tú y yo, que pecamos y que hay engaño en nuestra boca, pues tenemos que hacerlo, entendiendo que esto es lo menos que merecemos cuando pasen este tipo de situaciones, ¿no? Entonces Cristo dice que Él no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, o sea, a su Padre. Esta es la manera en que tenemos que comportarnos y que amar a los extraños, a todos. No nada más a los hermanos o familiares, sino a todos. Y entonces vamos a aprender a tener simpatía y ser empáticos con las personas. Vamos a ver Hebreos 13:3. Allí el autor nos insta a identificarnos con los que sufren necesidades y hacer lo más posible por ellos, con la ayuda del Espíritu Santo para ponernos en su lugar. Hebreos 13:3. De los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Ahí estamos viendo también que nos insta a identificarnos con todos, especialmente los que están en necesidades. Entonces el punto es que debemos hacer por los demás lo que quisiéramos que ellos hicieran por nosotros aquí. Lo que es solo una reiteración de la regla de oro de Jesús. Ahí la dijo en Mateo 7:12. Vamos a ver la regla de oro.
como lo menciona Jesús en Mateo 7:12. Hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que todas las cosas que harás que los hombres hagan con vosotros, así también haced ellos, hacer con ellos. Esta es la regla de oro. Pero nosotros como hijos de Dios, nuestro motivo por hacerles el bien no es para que te traten igual, porque eso es lo que haría el mundo. Por eso muchos se portan bien con otros, porque creen que dicen, si yo les trato bien, me van a tratar bien. Si yo doy, me va a ir mejor. Y ahí hay un trasfondo egoísta por el cual hacen esas cosas. Convenenciero, por lo tanto es pecaminoso. No la acción, sino el motivo por el que lo están haciendo. Nosotros sabemos que lo tenemos que hacer porque Dios lo manda, porque somos hijos de Dios y porque esa es nuestra identidad. Y no necesitamos otra motivación más que esa para hacer estas cosas. O somos o no somos. Y entonces ahí está la prueba de que somos realmente discípulos de Cristo. Andamos en esta integridad. Entonces, bajo inspiración divina también podemos ver, el autor de Hebreos nos trae a la esfera de lo práctico en nuestra búsqueda de la integridad en todas nuestras relaciones con las personas, como podemos ver. Sus palabras nos proporcionan un equilibrio en contra de la tendencia que a veces tenemos de espiritualizar la verdad y negar las realidades del dolor, de las luchas y de las pruebas de la vida. Nuestras propias dificultades nunca deben ser una excusa para no ministrar a los demás de esta manera, como lo estamos viendo. Hay quienes dicen, ¿y a mí quién me ayuda? No, nada que te esté pasando o como estés viviendo o lo que estés sufriendo debe ser una excusa para no vivir así. Por el contrario, debemos ser, nuestra manera o lo que nos esté pasando debe ser un incentivo y unas herramientas para ayudarnos a ser más compasivos y más útiles a los demás. Con ese enfoque. Y hay por lo menos 5 maneras significativas y prácticas con las que podemos simpatizar y tener empatía con los demás. Número 1. Podemos simplemente hacernos presentes cuando otro nos necesite. Sin hacer más. Con que te vean ahí, a su lado. Un abrazo. Hay veces en que eso se hace más para animar y fortalecer a nuestros amigos que lo que puede hacer cualquier palabra amable o otra obra buena, ¿verdad? Con que estés ahí presente. Número 2. Podemos dar ayuda directa a alguien. Si puedes hacerlo y Dios te lo pone en el corazón, ayudar económicamente o en otra manera que necesite la persona, ¿no? Lo vemos ahí en Lucas 10:30-37, con la parábola del buen samaritano. Ahí vemos el ejemplo. Lucas 10:30-37. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahí está la parábola del buen samaritano. Entonces estamos viendo las maneras prácticas de andar en integridad. Ya vimos
en cuanto a lo sexual, en cuanto a lo relacional, entre hermanos, pero ahora estamos viendo entre extraños. Y aquí vemos un ejemplo y nos viene inmediatamente a la mente como un ejemplo de primera en cuanto a cómo ayudar a las necesidades físicas de alguien, ¿no? Porque a veces puedes tomar una responsabilidad directa para el bienestar de esa persona, así como lo hizo este hombre. O puedes ir y nada más estar con él. Si no tienes los recursos, pues yo estoy con él, estoy contigo. Que vea el amor a través de eso. Y si tienes con qué decir, no te preocupes. Yo puedo ayudarte en tus necesidades físicas, incluso económicas. Cuando se preste y cuando se pueda, obviamente, ¿no? Tomas una responsabilidad directa por el bienestar de esa persona. La ofrenda de los filipenses, si recordamos, ayudó mucho a Pablo a extender su ministerio en Asia Menor. Filipenses 4:14, vamos a ver otro ejemplo ahí. Filipenses 4:14. Que esa ofrenda fue también un gran estímulo espiritual. Filipenses 4:14. Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Es esta? Sí. Y sabéis, nada más, ¿no? Sí, hasta mi tribulación. Estamos viendo ahí cómo la ofrenda está hablando a los filipenses y les está diciendo que la ofrenda que ellos dieron, pues le ayudó en su tribulación a Pablo. O sea que la iglesia se hizo responsable de las necesidades de Pablo. Como el samaritano, el otro ejemplo que vimos arriba. Una tercera manera de mostrar empatía y simpatía es por medio de la oración también. Estamos viendo formas, porque digo, si no puedes de una, de otra, pero siempre hay una manera de ministrar. Primera de Tesalonicenses 5:25. Hermanos, orad por nosotros. También es cortita. Pero entonces ya entendimos, estar presente nada más, hacerte cargo de sus necesidades físicas por ese momento. No estoy diciendo que lo mantengas o la mantengas, sino que en ese momento hay necesidades verdaderas y tenemos que cubrir como hermanos. O orar. Es que no puedo ir, porque no puedo, se me es imposible. Dar dinero o sustentarle, tampoco, no tengo. Oración. ¿Quién no puede orar? Todos podemos orar. Entonces no hay pretexto para no ministrarnos unos a otros de alguna otra manera. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Pablo pidió a sus hermanos de la iglesia de Tesalónica que oraran por él, pero él también fue fiel en orar por ellos. Fíjense, segunda de Tesalonicenses 1:11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces oraban por él y él oraba por él. Se ministraban ambos en ese sentido, ¿no? Colosenses 4:18. Ahí vamos a ver las palabras de despedida del apóstol a los colosenses que incluyeron otra petición de oración. Colosenses 4:18. Y la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Ahí les dice, acordaos de mis prisiones, sigan orando por mí. Ellos no podían visitar a Pablo aquí en este contexto de Colosenses. Y el dinero pues, no habría servido de mucho, estaba encerrado, ¿verdad? Pero sabía que la oración era muy poderosa y era la manera en que los creyentes colosenses podían ayudarlo. Entonces siempre que te encuentres con una necesidad, piensa en cuál de estas que estamos viendo prácticas, porque se trata de algo práctico. No estamos hablando de buenas intenciones nada más y que se queden en buenas intenciones, sino que de alguna de estas tres maneras tú puedas ministrar. Esto entra dentro de nuestra integridad. Romanos 12:15, que es el tema que estamos tratando. Vamos a recordarlo ahí. Romanos 12:15. Llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Aquí nos ofrece otros dos principios para identificarnos con los
altibajos de la vida de todos los demás, porque no, acuérdense que no nomás estamos hablando de creyentes. Sí dice la Biblia que hagamos bien a todos, especialmente a los de la fe, pero aquí entran también los otros. Y aún aquellos que te han hecho daño, que tú puedes ministrarles de esa manera que acabamos de ver, de una de esas tres. Visto superficialmente, el regocijarse con los que se regocijan podría parecer también bastante fácil, ¿no? Pues soy feliz, yo también soy feliz, gloria a Dios, todos bien felices, ¿no? Sin embargo, la tentación de dejarse atrapar por la envidia y el resentimiento está muchas veces presente cuando nos enteramos de buenas noticias acerca de otra persona. Esa es la verdad. O sea que estamos al revés, porque Él dice que te regocijes. Pero a veces la envidia, el resentimiento llega primero cuando sabes buenas noticias de alguien que te hizo daño o de alguien que no te cae muy bien, no le caes muy bien, o que en algún momento te hizo algo, o incluso de un hermano o una hermana que ves que está progresando en el ministerio, el que tú quieras, y empiezas a sentir envidia, resentimiento, porque ¿cómo yo llevo más tiempo? ¿Por qué él o ella ya está allá? Y yo que ya llevo más tiempo, y ya tengo mejor preparación, y mira, en vez de regocijarte, la Biblia dice, regocíjate. O que se sacó la lotería, o que tiene un coche nuevo, una casa nueva, no sé. Muchos ejemplos que puedo poner. Y tenemos que regocijarnos y sentirnos felices, sea con quien sea. Su felicidad y su éxito podrían ser a costa nuestra a veces. Eso es la realidad. O sus circunstancias especiales podrían hacer que nuestro logro no fuera nada en comparación con los de ellos. Y entonces viene la envidia y viene el resentimiento. Porque te roban, por ejemplo. Luego al rato lo ves que traía algo, lo llegas a ver y dices, y con lo que me robó hizo eso. Con lo que me defraudó. Y mira cómo está. ¿Y qué te dice la Biblia? Gózate, regocíjate. Si es incrédulo, ora por él para que pueda conocer a Cristo y predica el Evangelio cuando puedas. Y si es un hermano, ora por él. También para que no vaya a cometer el error, dice, tras la bendición y dejar al que bendice. Porque también tendemos a hacer eso. Cualquiera que sea el caso, tú tienes que obedecer el mandato que está diciendo. Regocijaos. Ahora, Dios nos pide que mostremos gozo cuando las cosas les va bien a los demás, especialmente a otros cristianos, obviamente, sin importar lo mucho que quisieras hacer comparación desfavorable con nuestras propias circunstancias. No te está mandando que hagas eso, sino a que te regocijes y que le des gracias a Dios por eso. Como siempre, el apóstol Pablo establecía el estándar práctico de lo que él enseñaba. Primera de Corintios 12:26 y Segunda de Corintios 2:3. Al que sigue, léame los dos. Primera de Corintios 12:26. Ok, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ok, ahora Segunda de Corintios 2:3. ¿Cómo les aseguró ahí? 2:3. Segunda de Corintios 2:3 dice. Corintios 2:3 dice. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Segunda de Corintios 2:3. Ajá. Primero les instruyó en Primera de Corintios 12:26 que reciban honra, todos los miembros con él se gozan, y luego les asegura ahí en Segunda de Corintios 2:3. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Ahí les aseguró que su gozo de ellos, el gozo era de todos. Por último, para desarrollar simpatía, porque estamos hablando cómo desarrollar simpatía y empatía por los demás, en la práctica, en lo que hemos estado viendo, debemos a veces llorar por los que lloran, ¿no?
Primero regocijarse y luego llorar por los que lloran. La compasión en un creyente es sumamente importante. ¿Por qué? Porque refleja la actitud de Cristo. Debemos estar dispuestos a sufrir dolores, desengaños, decepciones y los diversos reveses que los demás puedan experimentar. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Ahí está lo que tenemos que imitar. El Señor es tan compasivo con nosotros por su pueblo, que Jeremías el profeta dijo estas palabras. Dios mostró en forma práctica su compasión, ¿cuándo? Cuando su Hijo vino, y no solamente cuando vino a morir por nosotros, sino también, ¿se acuerdan que Jesús lloró a causa de la muerte de su amigo Lázaro? Ahí está en Juan 11:35. Juan 11:35. ¿Cómo mostró? Jesús lloró. Ese es el versículo más corto de toda la escritura, para que sepan cuál es el más corto, que les preguntan. Es el más corto. Pero en ese solo versículo se puede hacer una serie. Oye, hermano, creo que el más... Jesús lloró. Ya vimos que lloró en el contexto allá por las consecuencias del pecado. Pero también lloró por ver cómo... porque en aquel entonces contrataban personas para que lloraran en los funerales. Y estaba muerto Lázaro y también lloró o sea, no le gustó para nada ver esa situación. Y porque pues obviamente sabía de las consecuencias del pecado y los hombres ahí sufriendo las consecuencias. Se había muerto Lázaro. Él sabía que lo iba a resucitar en unos instantes después de ese texto. Pero ahí mostró su misericordia, y en esta ocasión Jesús también demostró gran simpatía por María y por Marta, que eran las hermanas de Lázaro. Ahí lo vemos en esa historia, ahí estuvo con ellas. Si queremos conformarnos más a la imagen de Cristo, si es lo que queremos, por eso estamos estudiando la Biblia, a veces tendremos que identificarnos con el dolor de los demás. No ser indolentes o indiferentes. Tenemos que identificarnos. Por eso Pablo dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Llevar mutuamente los dolores con simpatía y empatía. Cumpla la ley de Cristo, que es la del amor. Y vamos a ver Hebreos 4:15, como lo menciona también. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es nuestro insuperable modelo por excelencia. Por consiguiente, no tenemos excusa. No tenemos motivo para no compadecernos de otros, particularmente si son creyentes que tengan alguna necesidad. Entonces entendemos ahora con todo esto que tenemos que ser imparciales. La parcialidad es un pecado muy pecaminoso, tener preferencias. Es un pecado muy malo. Romanos 12:16, que fue con el texto que empezamos, empieza con el mandato de tener un mismo sentir los unos por los otros. Y ya vimos con los extraños y con los hermanos en qué manera práctica ministrarnos unos a otros. Varios capítulos más tarde, como para subrayar la importancia de las palabras, fíjense cómo lo dice Romanos 15:5. Léeme. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios como en vuestra propia opinión. Y ahí vamos a ver varios capítulos más adelante en Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ahí vemos cómo él subraya la importancia de sus palabras que él está diciendo. Que el Dios de la perseverancia y la exhortación os conceda que tengáis el mismo sentir los unos para con los otros. ¿En quién? En Cristo. El apóstol está
instándonos, exhortándonos, instruyéndonos, mandándonos a que seamos imparciales en todo nuestro trato con los demás. Así como tratas al mejor de tus hermanos, trata a todos. Porque como tratas al mejor de tus hermanos, estás tratándolo como si estuvieras tratando a Cristo, ¿no? A todos, los conozcas o no los conozcas, te hayan hecho daño o no te hayan hecho daño. Porque ¿de qué depende este mandamiento? De que Él te amó primero y por eso tú lo amas y estás agradecido con Él. Entiendes tu identidad como hijo o hija de Dios y por lo tanto vives así. Por eso dice que nos portemos de esa manera, que seamos imparciales con todos, especialmente con la iglesia. La advertencia más clara del Nuevo Testamento en contra de la parcialidad viene de Santiago. Vamos a ver Santiago 2, 1 al 4 y luego del 4 se brincan al 9, versículo 9. 2, 1, 4 y 9. El Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Sí. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Bueno, ahí está resumido todo lo que les estoy diciendo de no tener favoritismos con nadie. El principio de la práctica de la santidad no podría haber sido explicado e ilustrado de modo más efectivo, como lo acabamos de ver aquí. Si servimos a un Dios imparcial, porque sabemos que Dios es imparcial, pues es imperativo que sirvamos a los demás imparcialmente y con completa integridad. Ese es el mandato. Y es lo que tenemos que estar viendo nosotros como hijos e hijas de Dios, de que podamos hacer estas cosas. Pablo continúa ahí en Romanos 12:16, que vamos a ver lo que dice. Una advertencia aquí que les da, que está íntimamente relacionada con la exhortación a ser imparcial. Romanos 12:16. Sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Fíjense cómo está relacionada con la exhortación a ser imparciales. O sea, en esencia nos instruye a guardarnos de cualquier tentación de ser elitistas o de desear un orgullo egocéntrico y desdeñoso, porque dice no ser altivos. ¿Y qué significa altivos? Significa literalmente que no nos importen las cosas elevadas. Que no te importen las cosas elevadas. Que esa no sea tu prioridad. Mirando a los demás como si estuvieran abajo de ti. Si la parcialidad lleva a una condescendencia, falta de respeto, ¿qué es a lo que lleva? Y a una aversión a los pobres. Como enseña el pasaje de Santiago, entonces no nos sorprenda que el apóstol Pablo nos diga en otra parte de la escritura, asociados con los humildes.
Entonces la cuestión no es que debamos necesariamente dejar de tener relación con las personas ricas o influyentes, no se trata de eso. Pero sí debemos tomar en cuenta y actuar en cuanto a la mayor obligación que tenemos hacia los pobres, o sea, los que no tienen dinero. Porque se trata de ser imparciales con todos, no nada más con el que me puede regresar el favor o para quedar bien, porque pues tiene poder, tiene palanca, me va a servir. Y al pobre que no tiene nada, ese ni me le acerco o ese lo hago para allá. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Nuestra mayor obligación no es con los que tienen, sino los que no tienen. Por el simple hecho de que ellos están mucho más necesitados para hacerlo práctico todo esto que estamos viendo. Entonces, en la iglesia no hay lugar para una aristocracia, ni para una élite pudiente, de que allá están, como lo hacían los corintios, los ricos comiendo de un lado y los pobres por allá, ¿no? En la iglesia no hay lugar para eso. En la iglesia no hay judío ni griego, no hay gentil ni judío. O sea, todos son iguales para Dios. Porque cuando llega a haber una aristocracia, un favoritismo, como lo estamos viendo, cuando existe una actitud así, la integridad del ministerio va a sufrir. Nuestro Señor Jesucristo explica maravillosamente bien, con una ilustración descriptiva y convincente, nuestra obligación de asociarnos con los más humildes y de satisfacer sus necesidades. Lo vamos a ver Lucas 14, 12, 14. Lucas 2, 14, 12, 14. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llaméis a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, porque te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la idea aquí? Bueno, ¿acaso Cristo está condenando que invites a tus familias y a tus amigos a tu hogar? No, no está haciendo eso Cristo. Él está revelando lo pecaminoso de tu motivación censurable y egoísta cuando invitas solamente a personas que te pueden retribuir. Cuando invitas solamente a personas que te han hecho favores y le estás regresando el favor, o personas simplemente que porque son las únicas que te juntas, ¿no? Entonces ahí vemos que el hecho no es malo, es pecaminoso lo que hay detrás de eso, por lo que lo estás haciendo. Y tenemos entonces que evitar el orgullo. Seguimos avanzando. La sola idea de un cristiano engreído que confía solo en su propio juicio también es inconsistente con lo que él es. Del mismo modo que no hay lugar en la iglesia para el elitismo social que estamos viendo, tampoco hay lugar para el elitismo intelectual. En la última frase de Romanos 12:16, el apóstol Pablo da a todos los creyentes este franco mandato: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y este concepto no está limitado a la correspondencia de Pablo con los romanos. Filipenses 2:3. Vamos a ver qué es lo que dice. Y va unado a Proverbios 3, que esa no la puse, ahorita no me la voy a decir yo. Pero vamos a ver Filipenses 2:3. Tienda por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, le está hablando a Romanos, el texto que estamos desglosando, para entender un poco más la vida de santidad en la práctica con todos. Pero también le dijo a los filipenses. Ni siquiera Pablo no limita solo a una iglesia, sino que también lo extiende para todos. Y Proverbio lo dijo de esta manera: no seas sabio en tu propia opinión. La advertencia en contra del orgullo
Es un principio bíblico bien establecido que no debemos nosotros ignorar, porque por algo están las advertencias. Para subrayar aún más la importancia de este principio que estamos viendo, consideremos el clásico discurso de Pablo sobre la sabiduría del hombre. 1 Corintios 1, 26 al 31. Vamos a ver cómo Pablo contrasta la sabiduría del hombre en comparación con la de Dios. 1 Corintios 1, 26, 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aquí está el discurso de Pablo en comparación, por eso dice, no se abra en tu propia opinión, o sea, que actúes de acuerdo a tu manera, a tu pensar, a lo preconcebido, o de acuerdo a lo que dice la Escritura, que es la sabiduría de lo alto. Y lo desglosa en esa manera en 1 Corintios. Entonces, si nosotros anhelamos servir a Cristo con fidelidad, anhelamos practicar la santidad y vivir con integridad, pues nos someteremos humildemente a la voluntad de Dios, que es la que estamos viendo aquí en la palabra de Dios. Y nuestra verdadera confianza no puede residir en nosotros mismos, ni en nuestra propia sabiduría y talentos, sino en ¿quién? Sino en Él. Porque Él ya nos dotó de lo necesario para que nosotros podamos vivir de esta manera. Entendiendo todo esto, lo que acabamos de ver hoy nosotros aquí, entonces acabamos de examinar Romanos. Acabamos de examinar la cita de Romanos. Y también vimos del 14 al 16. Pero aquí también nos habla de nuestras relaciones con nuestros enemigos personales. Ahí en Romanos 12, 14, como ya lo hemos señalado. Y sabemos que es uno de los aspectos más difíciles y desafiantes cuando buscamos la santidad práctica, es esa. ¿Qué actitud debes tener hacia quienes nos persiguen o quienes te maltratan o quienes te traicionan, te defraudan o que hablen mal de ti, etcétera, etcétera? Tratar a nuestros perseguidores como nuestros amigos y bendecirlos. Eso es algo contrario a nuestra carne, ¿verdad? A nuestra carne no redimida, ya sea en la escuela, en el trabajo, en tu casa, los vecinos, etcétera. Porque la carne no se sujeta y esto es imposible para la carne. Pero en el espíritu sí se puede. Y es lo contrario para la carne. La carne siempre quiere reaccionar en venganza, en resentimiento, en desquite, etc. Pero Dios dice otra cosa, su palabra dice otra cosa. Y necesitamos el máximo de ayuda divina. Y necesitamos el máximo de orientación bíblica para poder relacionarnos apropiadamente con nuestros opositores, con todos. Por eso en Romanos 12, 17, 21, el apóstol Pablo vuelve al tema del versículo 14 y lo desarrolla en un poquito más detalle, porque el versículo dice que no paguemos mal por mal, por ejemplo. Y Pablo nos advierte en primer lugar, no paguéis a nadie mal por mal. Después de las formas prácticas de ministrar y de servir y de andar en integridad, en esa área personal, con las relaciones que tengamos dentro y fuera de la iglesia, que deben de ser así como las acabamos de decir. Ahora él trata con los difíciles de tolerar. Aquí Pablo intenta clarificar el malentendido que podremos tener de la ley del Antiguo Testamento, porque a veces lo malinterpretamos o hay quienes lo malinterpretan. Vamos a ver Éxodo 21, 23, 25.
que, eh, mas si hubiera muerte, entonces pagaréis vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Fíjense, aquí en Éxodo, versículo 21, 23 al 25, a veces es muy mal interpretado ese texto. Y es la excusa que alguna vez agarramos como creyentes para decir, ahí dice que ojo por ojo y diente por diente. Entonces yo me tengo que desquitar. Por los versículos, esos versículos, dicen, si hay más lesiones, entonces el castigo deberá corresponder a la lesión, ¿no? De acuerdo a lo que te hicieron, tú les vas a pagar. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Pero fíjense, lo que a muchos pasan por desapercibido es que ese texto forma parte de un conjunto de leyes dadas por Dios a Moisés para el pueblo de Israel. Leyes conocidas como el libro del pacto, y regulaban la vida social, civil y penal de la nación. Estaban en una teocracia y regulaban la vida social y civil y penal de la nación. Antes de esta ley, la respuesta a un daño solía ser desproporcionada, porque antes de que la pusiera Dios, pues todos se querían desquitar de una manera desproporcionada. Por ejemplo, si alguien perdía un ojo, su familia podía buscar una venganza que implicara la muerte del ofensor. Le quitó un ojo a mi hijo, pues ahora yo lo voy a matar. La ley del talión puso en freno a este ciclo de violencia. Y esto garantizaba que el castigo no superara el crimen. ¿Su objetivo cuál era? Era asegurar un sistema de justicia equilibrado y justo, como hoy día la ley civil. ¿Qué pasa? Vas y demandas a alguien y la ley aplica, ¿no? Pues es tanto de multa, o tiene que hacer tanto, porque para reparar el daño, ¿no? Moral o económico, no sé. Pero algo justo, según es lo que hacen, ¿no? Debería de ser así. En ese sentido, estaba ya ese texto que acabamos de ver. Es crucial entender entonces que esta ley no autorizaba a los individuos a tomar la justicia por su propia mano. En lugar de ser un llamado a la venganza personal, era un principio para que los jueces y las cortes los aplicaran, solamente ellos. Como hoy día, ¿quién lo aplica a la justicia? Pues la ley civil, ¿no? Que lo haga bien o mal, bueno, y eso es otra cosa. Pero allá era los jueces y los cortes lo aplicaran, asegurando que la comprensión o el castigo fuera justo y no fuera arbitrario. Eso es lo que significa ese texto de la ley del talión, que muchos la excusan para vengarse o para desquitarse. Aunque la ley se enfoca en el castigo, también resalta el valor de la vida y la integridad física. Cada lesión tiene un valor y la restitución debe reflejar esa pérdida. Esto demuestra un respeto por la dignidad de la persona. Y obviamente, si lo comparamos con las enseñanzas de Jesús, la ley del talión se contrasta a menudo con las enseñanzas, ¿verdad? Que él dio en el Sermón del Monte, donde Jesús dice: han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les hace mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Mateo 5, 38, 39. ¿Ven cómo hay un contraste? Mientras que la ley de Moisés era un principio de justicia civil para esa nación en aquel momento, la enseñanza de Jesús es un estándar moral para las relaciones personales de los cristianos. Jesús no anula la ley civil, ¿verdad? No está diciendo. Hoy día tampoco la ley civil está anulada. Hay delitos que se persiguen por ley. Tú puedes perdonar, pero tiene que pagar sus consecuencias. Entonces Jesús no anula la ley civil, sino que eleva la ética del reino de Dios.
del creyente, llamando a sus discípulos a trascender la necesidad de retribución, que ya hoy en Cristo ya no necesitas que te retribuya nada. Si algo se persigue por la ley civil, bueno, pues lo hará la ley, pero tú no. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Practicar el perdón y el amor, incluso con todos tus enemigos. Ahí está entendido de una manera correcta ese texto que muchos lo han malinterpretado. Los agravios personales a una injusticia más horrible, que tú digas que te hicieron, no deben arreglarse por medio de la venganza. Jamás. Como personas que deseamos obedecer a Cristo en todo, no debemos tomar la ley en nuestras manos, ni buscar justicia por el medio más oportuno o que nos resulte personalmente más satisfactorio. Ese no debemos hacerlo. Aún la mayor parte de la sociedad secular sigue desaprobando firmemente la mentalidad vigilante la mentalidad vigilante de los policías, ¿no? Hablan mal de ellos y hacen muchas cosas. Pero los asuntos de justicia legal deben dejarse en manos de las autoridades civiles establecidas por Dios, no tuyas. No, pero es que lo hacen mal, es que los compraron. Bueno, ya ellos se arreglarán con Dios en su momento. A Dios no se le escapa nada. Tu deber, ¿cuál es? Amar y perdonar, orar y predicar el evangelio. Ese es tu postura, eso debe ser lo que tú tienes que enfocarte. El apóstol Pedro nos reafirma en su primera epístola. Vamos a ver dos citas más antes de hacer unas aplicaciones más. Romanos 13, 1-7. ¿Tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, al que impuso, al que impuesto, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Ok, ahí vemos claramente el mandato. ¿Cuál es? Para nosotros. No, el enfoque no es ver que lo hagan o no lo hagan, no. El enfoque es tú qué estás haciendo, tú cómo estás viviendo, realmente vives lo que dice la Escritura, porque el mandato es para ti, es para mí. Ahora te pregunto, ¿alguien te ha hecho daño o te ha criticado injustamente en algún momento? O tal vez en algún momento lo va a ocurrir, no te preocupes, porque siempre pasan ese tipo de cosas, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Pero ya sabes cómo tienes que reaccionar. La respuesta no es buscar venganza, ¿verdad? Sino orar por esa persona. Ahora esto no significa que debas tolerar el abuso, sino que tu corazón debe estar libre de rencor. Exhortar, no estamos hablando de solapar pecados o excusar pecado, ¿no? Se le habla con amor y se le hace ver
Si se arrepiente, ganarás un hermano, y si no, bueno, pues ya. Mientras depende de ti, debes estar bien con todos. Al bendecir y vivir de esta manera, liberas tu espíritu y permites que Dios actúe. Y puedes orar para que esa persona encuentre paz, encuentre sabiduría, y que llegue el pleno conocimiento de Cristo, para que se arrepienta de su pecado. No agarra las cosas personales. Perdonas fácil. Al principio es difícil, pero cuando te vas ejercitando, como cuando vas al gimnasio, cada vez es más fácil, igual en lo espiritual. Pero tienes que ejercitarte, pero si le estás dando de comer a la carne, pues va a ser imposible. Tienes que ir haciéndolo. La vida cristiana no es un viaje solitario, estamos llamados a ser parte de una comunidad. Y la empatía, llorar con los que lloran y alegrarse con los que se alegran, significa que el bienestar de nuestros hermanos es importante para ti y para mí. Si un amigo está pasando por un momento de dolor, no lo ignores, ofrécele tu hombro. Si alguien celebra un logro, celébralo con él. La humildad es clave para vivir en armonía unos con otros. Pablo nos dice que no seamos arrogantes, ni que nos creamos los únicos sabios. La humildad nos permite reconocer que todos somos imperfectos y que necesitamos los unos a los otros. Y nos ayuda a servir y a valorar a aquellos que el mundo puede considerar humildes. Y esto es un recordatorio de que nuestra sabiduría viene de Dios, no de nosotros mismos, y no basta saberla, sino vivirla. Hoy quiero terminar diciéndote que el camino puede ser desafiante. Hay días de persecución, hay días de tristeza en tu diario vivir, hay días de lucha, ¿verdad? Pero quiero recordarte que no estás solo. El mismo Dios que nos llama a bendecir a quienes nos persiguen es el que nos da la fuerza para hacerlo. Nos dota de ese amor que fue derramado por el Espíritu Santo. El mismo Dios que nos pide llorar con los que lloran, Él es el que va a enjuagar nuestras lágrimas y que enjuaga nuestras lágrimas. La esperanza no es una ilusión, es una convicción firme de que Dios está con nosotros entonces y que Él tiene el control de todo. Y esto nos debe de impulsar a vivir de esta manera, incluso cuando el mundo nos empuje a lo contrario, a odiar. Un ejemplo, tú estás en la luz, ellos están en la oscuridad, ¿verdad? Y a veces te agreden o te hacen algo y tú te resientes, te llenas de amargura, de deseos de venganza, y tú pecaste, te arrastró a su oscuridad. No debes de permitir eso. Tienes dos opciones: o irte a la oscuridad con él o con ella, o quedarte en la luz, reaccionando de la manera que acabamos de ver. Todo esto nos va a permitir ver más allá de la tristeza del presente y ver la gloria de Dios. Hay que seguir el llamado que acabamos de ver de Romanos 12, 14 y 16. Tenemos que ser una iglesia que bendice, una iglesia que celebra, una iglesia que llora, una iglesia que sirve con humildad. Hermanos y hermanas, que demos el ejemplo. Tenemos que ser de esta manera un faro de la esperanza de Cristo en un mundo que desesperadamente lo necesita. Y la única manera de que ellos vean esa luz o ese amor, esa forma de vivir, que para ellos es imposible porque ellos piensan que es pura hipocresía, pues puedan ellos tener una esperanza de decir, existe otra vida, existe otra forma de vivir, de amar, de perdonar. Sí se puede. Obviamente sin Cristo es imposible, pero en esto adornas el Evangelio y pueden usarlo Dios para convencerles de su pecado. Y entonces siempre recordar que el amor de Dios manifestado a través de nosotros, de nuestra iglesia, debe de ser la prueba más poderosa de que Él está vivo y que Él sigue actuando en nosotros. Esa debe de ser nuestra oración de todos los días para que podamos cumplir esto en su poder. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de entender todo esto. Ayúdanos a vivir en la práctica todas estas cosas que humanamente son imposibles, pero lo que es imposible para el hombre es posible para ti. Y si nosotros somos hijos tuyos y tenemos al Espíritu Santo, que este sea siempre nuestro enfoque. Que esta sea nuestra prioridad en la vida, vivir en santidad y en integridad, porque de aquí se desprende todo lo demás.
todo lo que vale la pena. Perdónanos si en algún momento hemos dado mal testimonio, nos hemos dejado arrastrar a la oscuridad. Perdónanos porque hemos sido orgullosos, porque a veces hemos pensado primero en nosotros antes que en los demás. Perdónanos porque a veces hemos sido parciales, hemos tenido favoritismos en la casa, en el trabajo, en la iglesia. Y hoy tú nos mandas a que seamos imparciales porque tú eres un Dios imparcial. Que en tu poder, en el poder de tu Espíritu Santo podamos vivir estas cosas para que el mundo te vea a ti en nosotros. Y puedan ellos ser convencidos a la hora que prediquemos el Evangelio. Y puedan creer y puedan ellos también conocer esta forma de vivir diferente. Que no es que estemos reprimidos nada más, o que seamos mojigatos o hipócritas, sino que realmente amamos de palabra y de hecho, sin fingimiento, todo para la gloria de tu nombre. Gracias por permitirnos estudiar un estudio más de integridad. Despídenos en tu paz y que podamos ser hacedores de esto a partir de este momento, todo lo que resta de la semana. Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén.